Un número reducido de árabes, principalmente soldados y oficiales, prosperaban de la industria y la habilidad de los pueblos conquistados, muchos de ellos herederos de culturas más desarrolladas y más antiguas. Mohammed murió sin dejar especificado cómo deberían ser escogidos sus sucesores en el futuro. Trágicamente, las semillas de un conflicto mayor habían sido sembradas, un conflicto que aún hoy divide al Islam. Los sunís, la mayoría, aseguran que la autoridad del profeta pasó a los califas, líderes aprobados por la comunidad. Los chiíes creen que la autoridad de Mohammed pasó a su primo y yerno Ali y a sus descendientes, los imams. Mohammed había unido las tribus árabes guerreras bajo el estandarte del Islam y fue su intención que los musulmanes nunca deberían luchar contra musulmanes. Pero a los 25 años de su muerte, el conflicto había estallado por la duda de la sucesión del califato. Tal vez no fue peleado con bombas y armas como las numerosas guerras de hoy, pero fue igualmente grande el costo en sufrimiento humano. Y finalmente fue esa guerra civil árabe la que llevó al derrocamiento de los Umayyads en el año 750. La toma del poder por la nueva dinastía, los abasidas, trajo mayores cambios al imperio. La capital fue transferida de Damasco en Siria a Irak, donde el segundo califa abasida, Al-Mansur, ordenó la construcción de una magnífica ciudad nueva en Bagdad. El cambio de capital anunció el fin de la indiscutible dominación árabe del Islam, al pasar gradualmente el poder y la influencia de las manos de la minoría árabe conquistadora a millones de musulmanes no árabes. Una multitud de naciones y razas vivieron bajo una cultura islámica común, unidos junto a los árabes por su creencia en Alá y su mensajero Mohammed. El árabe era el lenguaje universal. Bajo los califas abasida, este sello islámico llevó a un gran florecimiento de arte y cultura islámica. En el siglo IX, el califa Mamún, visto aquí en su baño, estableció una casa de ciencia en Bagdad. Aquí los alumnos estudiaban álgebra, astronomía y los trabajos de Euclides, Galeno y Aristóteles fueron traducidos del griego al árabe, preservando así mucho de la gran herencia clásica. A la mitad del siglo IX, la unidad del imperio empezó a debilitarse. En los siguientes 150 años, los califas en Bagdad se convirtieron solamente en figuras de adorno. Un número de dinastías locales se establecieron y el gobierno abasida declinó. Había diferentes dinastías: en Morocco los idrisidas, en Tunisia los aglabidas, en Egipto los tulinidas, precursores de los fatimidas, en Yemen los zaidis, en Transoxania los amanidas y en Afganistán los ghaznavidas, quienes fundaron un extenso reino en el norte de India. Con tanta fragmentación política, ¿por qué el poder y la influencia del Islam continuó floreciendo durante los siglos que siguieron? Una gran parte de la respuesta debe encontrarse en su toleración religiosa, un principio enmarcado en el Corán. El Islam no insistió en la conversión y protegió específicamente a la llamada gente del libro, los cristianos. Los judíos y los zoroastrianos persas, un hecho que explica la persistencia de cristianos y hasta recientemente comunidades judías en muchas partes del mundo árabe. Y así, durante los siglos X, XI y XII, bajo el patrocinio de los ricos y poderosos, arquitectos, artistas y alumnos produjeron un testamento magnífico a las habilidades y durabilidad de la cultura y el arte islámicos.
La prohibición islámica de representar figuras en un contexto religioso, aunque no se observó severamente, contribuyó al desarrollo de un rico repertorio de formas caligráficas. Estas eran usadas en la decoración de textos religiosos y también encontraron expresión en la arquitectura en palacios y mezquitas finalmente decorados. Todavía hoy se producen textiles que son vívidos ejemplos de la tradición islámica del arte caligráfico. Este jarrón de principios del siglo XIII fue hecho en Persia. Ricos colores fueron usados no solo en la vestimenta, también en la alfarería, vidriería y en la decoración de casas y mezquitas. Este sorprendente uso del color compensaba el paisaje desierto y árido que formaba la mayor parte del imperio islámico. Al perder los árabes su apetito por la guerra y la conquista, el papel de defensores del imperio pasó a los turcos. Seljuk. Estos temibles guerreros de Asia Central tomaron el control de Bagdad en el año 1055 y rápidamente dominaron toda la mitad oriental del mundo islámico, con excepción de la península árabe y la India. En 1071, los ejércitos Seljuk derrotaron a los bizantinos en la batalla de Manzikert. Procedieron a ocupar la mayor parte de Anatolia y Asia Menor, la cual hicieron dependiente de Seljuk. La supremacía de los Seljuk por todas las tierras del Mediterráneo Oriente hizo posible el peregrinaje a los grandes santuarios cristianos. Intentos de los cruzados de Europa Occidental en los siglos XI y XII para recobrar el control de los lugares sagrados llevó a la creación de un pequeño número de estados de cruzados en Palestina y Siria. Pero en 1187 fueron casi borrados por los ejércitos islámicos de los ayubidas al frente de Saladino. La fe islámica continuó difundiéndose por el mundo en los siguientes 3 siglos. En el oriente, comerciantes y misioneros lo llevaron a Indonesia y la península malaya, y después a Sumatra, Malaya, Ceilán y las islas Locadiva y Maldiva. En África, los comerciantes musulmanes recorrieron los grandes caminos de caravanas a través del Sahara hasta el reino de Mali, desde principios de 1350 y más tarde a los estados Hausa, en lo que hoy es Nigeria. La arquitectura y su decoración sigue siendo uno de los productos más impresionantes de la cultura islámica. Las grandes mezquitas y mausoleos que fueron construidos por todo el mundo musulmán, como la mezquita de Gur Emir en Samarcanda y el Domo de la Roca en Jerusalén, permanecen como testamentos magníficos de la actividad creativa islámica. El Islam había empezado como una guerra sagrada o jihad para llevar la palabra del profeta a todos los habitantes de la tierra. Sus primeros logros fueron asombrosos, pero por su extraordinario impacto sobre los pueblos conquistados, formó parte de la herencia del mundo antiguo y se convirtió en su heredero. La transmisión del conocimiento griego vino desde Alejandría y otros centros de cultura clásica, pero esto dice mucho de los califas abasidas porque ellos fomentaron este proceso. Esto es una de las marcas que dejaron en la historia. No hay Dios, solo Dios, y Mohamed es su profeta, dice el Corán. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Desde su cuna en Arabia, el Islam se convirtió en una de las grandes civilizaciones del mundo. Recorriendo los siglos, esta fue una importante conexión entre el mundo clásico y el Renacimiento europeo. Alumnos cristianos fueron a la España musulmana a copiar tratados científicos y transcribir los textos de Aristóteles y sus intérpretes musulmanes. El renacimiento del pensamiento occidental y el surgimiento de las universidades europeas en los siglos XII y XIII deben mucho al legado intelectual del poderoso imperio fundado 14 siglos atrás por el último de los profetas de Dios, Mohamed.